Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la 12ª y última sesión en español del ciclo formativo de Bridging the Gap, acortando distancias. Mi nombre es Carmen Serrano, soy técnica de comunicación del proyecto y una vez más os acompaño en la moderación de este webinar. Como siempre, aprovecho para recordaros que esta sesión está siendo subtitulada en directo. Ahora os dejaré en el cuadro de chat el enlace a los subtítulos y si queréis acceder a ellos simplemente tenéis que copiarlo y pegarlo en un navegador. Además, quiero comentaros antes de comenzar, para quienes aún no conozcan el proyecto, en qué consiste Bridging the Gap. Se trata de una iniciativa financiada por la Unión Europea, cuyo objetivo es contribuir a la inclusión socioeconómica, la igualdad y la no discriminación de las personas con discapacidad en países de renta media y baja. Concretamente, este proyecto apoya acciones específicas en Burkina Faso, Ecuador, Etiopía, Paraguay y Sudán. El proyecto tiene como objetivo general transversalizar el tema de discapacidad en la cooperación internacional y una de las herramientas que está utilizando para ello es este ciclo de formación sobre discapacidad y desarrollo que se realiza en el marco de la estrategia de gestión de conocimiento del proyecto. Este ciclo consta de 12 módulos online que están impartidos por expertos en las materias tratadas y cada seminario se realiza en inglés, francés y español en sesiones separadas. Estas sesiones están preparadas para que sean interactivas y fáciles de compartir, de manera que el conocimiento generado se pueda replicar fácilmente. Quienes se han perdido alguna de estas sesiones pueden encontrar todas las grabaciones de estas sesiones tanto en la web del proyecto como en nuestro canal de YouTube. Ahora también os compartiré los enlaces en el cuadro de chat. Y bueno, la sesión que tenemos esta tarde trata sobre protección social. Las personas con discapacidad viven una serie de experiencias que con frecuencia reducen su acceso o demanda de servicios, como son recursos limitados, discriminación, normas sociales tradicionales que impiden el uso de servicios, etc. Los vínculos comprobados entre discapacidad y pobreza sugieren que los programas de desarrollo y las políticas que no son inclusivos con la discapacidad dejarán atrás a las personas con discapacidad. También hay evidencia de que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de vivir en hogares pobres, tener un acceso limitado a oportunidades de empleo y tasas más bajas de acceso a la educación. Los programas de protección social pueden desempeñar un papel central en el alivio y prevención de la pobreza y la vulnerabilidad para garantizar el bienestar de las personas. Además, pueden mejorar su empleabilidad y el desarrollo económico creando mejores oportunidades y pueden fomentar la inclusión social, la participación y mejorar el disfrute de los derechos de las personas con discapacidad. En todo este contexto, esta sesión de hoy tiene como objetivo discutir por qué y cómo los Estados y otros actores interesados deben garantizar el acceso de sistemas de protección social que incluyan la discapacidad, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad. Para ello contamos hoy con Stefan Trommel como ponente. Stefan es especialista senior en discapacidad en la Organización Internacional del Trabajo desde 2013. Previamente fue director ejecutivo de la Alianza Internacional de la Discapacidad y director del Foro Europeo de Discapacidad entre 1999 y 2004. Y además es importante destacar que Stefan participó activamente en el proceso de negociación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Así que sin más os dejo con él, que seguro que tiene muchas cosas que contaros. Muchas gracias, Stefan, por dedicarnos tu tiempo hoy. Muchas gracias Carmen, y buenas tardes desde Ginebra, que es donde estoy yo. Buenos días a los compañeros que nos estáis acompañando desde América Latina. Como decía Carmen, yo trabajo en la OIT, aquí en nuestra sede central en Ginebra. Estoy al frente del pequeño equipo que lleva el tema de empleo de personas con discapacidad. Trabajamos en distintas áreas, pero una de las áreas en las que hemos trabajado bastante ha sido el área de protección social, porque
dentro del mandato de la OIT, como agencia especializada de Naciones Unidas, tiene como dos grandes patas, ¿no? Una es el empleo y una es la protección social, ¿no? Y tenemos un departamento bastante grande de protección social, y hemos estado colaborando con ellos para de alguna manera ir cambiando el abordaje de la protección social hacia las personas con discapacidad. Lo explicaré un poco más adelante, pero yo creo que uno de los grandes retos que tenemos es, igual que en otros campos, las personas con discapacidad suelen estar olvidadas, ignoradas. En el caso de los sistemas de protección social, la discapacidad suele estar siempre presente, ¿no? Pero lo está de una manera que nosotros entendemos que no es la adecuada, ¿no? Con lo cual, a veces, igual que hablamos de que la Convención de Naciones Unidas intenta promover un cambio de paradigma, un cambio de manera de pensar hacia la discapacidad, de una manera de pensar basada en los derechos humanos, tenemos, creo que, un reto similar a la hora de cambiar la forma de pensar, por ejemplo, de los profesionales de protección social hacia las personas con discapacidad. Y a veces también, y creo que también hay un cambio de paradigma a veces en el propio mundo de la discapacidad. Yo recuerdo cómo la relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, Catalina de Bandas, el primer informe que ella elaboró al principio de su mandato, allá en el 2015 creo que fue, su primer informe fue sobre protección social y personas con discapacidad, ¿no? Y hubo algunas reacciones dentro del propio movimiento de personas con discapacidad que cuestionaron el que ella hubiera empezado con ese ámbito, ¿no? Un poco viniendo a decir que y no estamos intentando irnos de ese mundo de la protección social que a veces asociamos con un enfoque caritativo, ¿no? Yo creo que por eso es también importante cambiar un poco la mentalidad tanto del profesional de protección social que tiene un abordaje no adecuado al tema de discapacidad, como también, digamos, cuestionar aquellas ONGs de personas con discapacidad que piensan que la protección social es algo en la que no debemos meternos, porque es como reafirmar e insistir, mantenernos en una dinámica caritativa, ¿no? Que yo creo que es un error, porque obviamente la propia convención habla del derecho a la protección social, ¿no? Entonces, bueno, son un poco los dos retos que tenemos. Son dos mundos, el mundo de la discapacidad y el mundo de la protección social, que han tenido pocos puentes, y creo que hay desafíos a la hora de entender cómo hacemos sistemas de protección social inclusivos de la discapacidad. Hay desafíos en los dos lados, ¿no? Y eso además se añade que el tema de la protección social, del que yo reconozco que no soy un gran experto, es un área especialmente compleja, muy técnica, con muchos desafíos en este momento también por la forma en que está cambiando el mercado de trabajo, las relaciones laborales están cambiando. Es decir, muchas de las bases de los sistemas de protección social actuales están siendo cuestionadas por los cambios que se están produciendo en el mercado de trabajo. Entonces, bueno, voy a quitar la cámara. Quería también que vieras mi pelo gris, porque eso yo creo, por eso me llaman especialista senior, porque ya llevo muchos años en esta batalla. Voy a apagar la cámara y voy a pasar la presentación PowerPoint, que está traducida al español. El original de esta presentación está en inglés. Veréis todavía algunas páginas que tienen algún texto en inglés, textos que no hemos podido traducir, o hemos podido, digamos, modificar. Incluso puede probablemente haber páginas en las que la traducción no sea aún la adecuada, pero bueno, esperemos que sirva. También os pediría, y yo pido también a la moderadora, que si en algún momento algo que estoy diciendo queréis en ese momento mismo interrumpirme y hacer una pregunta, no sé exactamente cómo se puede hacer, imagino que hay a través del chat o levantar la mano. ¿Me puedes ayudar con eso?
Sí, Estefan, perdón. Hay una posibilidad, los asistentes pueden darle a la herramienta de levantar la mano y también escribirlo directamente en el chat y yo les daría paso. ¿Vale? Perfecto, y No, yo además ujú. casi lo prefiero así porque si no, no sé exactamente cuánto va a durar mi presentación inicial, pero pues son bastantes páginas las que tengo, no voy a usarlas todas porque me parece que son demasiadas, pero también de alguna manera si me interrumpís porque algo no ha quedado claro o algo queréis cuestionar en ese mismo momento, también a mí me va a demostrar que hay alguien por lo menos que está escuchando lo que estoy diciendo. Creo que en este momento hay 15 participantes, con lo cual aparte de Carmen y por mi parte creo que hay 12 o 13 personas que están escuchando. En algún momento también, cuando hagáis la pregunta, eso también explicarnos de qué país sois, porque también yo creo que me va a ayudar a quizá entender mejor la pregunta. Estupendo, gracias. Bueno, voy ahora a intentar, a ver cómo hago esto ahora. Ok. Bueno, yo pensaba que había cambiado, bueno, no pasa nada. A ver, las primeras páginas de la presentación son páginas en las que intento dar una explicación un poco más general de lo que son los sistemas de protección social. Si me dejáis un segundo, porque no sé por qué, yo creo que estoy utilizando, perdón. Estefan, perdón, la segunda que abriste es la más actualizada. Sí, 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 lo sé, estoy intentando abrirla, perdón. Correcto. Ok, ¿lo veis? Se ve, ¿no? Sí. Perfecto. Es que no sé por qué tenía las dos abiertas y he abierto Ujú. la que no estaba actualizada. Vamos a ver, como decía, en estas primeras páginas es como una reflexión más general de lo que es la protección social. Igual que el tema de la definición de la discapacidad siempre es un gran debate. Cuando uno habla con los expertos de protección social y les pregunta, bueno, ¿y dónde empieza, dónde acaba? Esto también es un debate eterno, ¿no? Con lo cual, bueno, la OIT tiene su propia definición de lo que es la protección social, probablemente el Banco Mundial tiene otra definición ligeramente distinta, ¿no? Por lo cual tampoco hay un acuerdo absolutamente generalizado de dónde empieza y dónde acaba la protección social. Hay temas que son claramente entran dentro, hay otros en los que, digamos, es más debatible a la hora de ver dónde empieza y dónde acaba la protección social, ¿no? Pero bueno, en general, el objetivo de la protección social es protegernos a los miembros de la sociedad contra los distintos avatares, los distintos riesgos que aparecen en nuestro ciclo de vida, ¿no? Y situaciones que generan muchas veces, por ejemplo, una caída en los ingresos, una salida al mercado laboral, etc. Entonces, bueno, está obviamente la maternidad, está el tema de la niñez, está el tema de la enfermedad, está el tema de la discapacidad, está el desempleo, está la situación de fallecimiento de la persona que en una familia, digamos, la persona que tiene los mayores ingresos, hay accidentes laborales, está obviamente el envejecimiento, es decir, las personas que ya salen del mercado de trabajo y van a recibir pensiones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, esas son, digamos, las distintas contingencias y como veis, la discapacidad está en esas contingencias, ¿no? Cuando uno ve los distintos sistemas que hay de protección social, uno de los factores contra los que nos protege la protección social es que adquiramos una discapacidad, ¿no? Estamos trabajando, estamos cubiertos por un sistema de seguridad social, tenemos un accidente, adquirimos una discapacidad y toda la lógica del sistema de protección social es ahora nos tienen que dar unos ingresos para permitirnos sobrevivir porque tenemos una discapacidad ya no vamos a poder tener un ingreso, ¿no? Y eso es un poco a lo que aludí antes, ¿no? Es ese cambio de paradigma que queremos hacer, porque a veces esa discapacidad sí es cierto que dificulta enormemente el tener un ingreso, pero equiparar, digamos, la discapacidad como imposibilidad de tener unos ingresos a través del trabajo no es el abordaje, entendemos nosotros, correcto que se tiene que hacer, pero es el que muchas veces nos encontramos en los actuales sistemas de protección social. Entonces, bueno, diciendo de otra manera, ¿qué es la protección social? Pues por un lado nos proporciona ingresos mínimos, ¿no? Pensemos en personas que no tienen ningún tipo de ingreso por el trabajo,
por edad, pues están fuera del mercado de trabajo. No estamos hablando en este momento todavía de personas con discapacidad. Entonces hay un apoyo a esos ingresos. Hay también una cobertura de los gastos de atención médica. En muchos países toda persona está cubierta por la atención médica, otros países no. Luego también hay servicios que se prestan para atender esas necesidades básicas, etc. Entonces, bueno, son distintas maneras a través de las cuales nuestros gobiernos, digamos, aseguran, digamos, esa red de protección social para todos sus ciudadanos. En el mundo de la protección social, y aunque eso cada vez más se está cambiando, muchas veces distinguimos entre lo que llamamos la asistencia social no contributiva de la contributiva, ¿no? La contributiva básicamente es aquella en la que hemos estado contribuyendo, hemos estado cubiertos por el sistema de seguridad social y en determinado momento perdemos un empleo, entra un subsidio de desempleo, nos jubilamos, y recibimos una pensión que va a estar de acuerdo con los años y los montantes con los que hemos contribuido. Puede haber un tema de un accidente laboral que temporalmente nos lleve fuera. Todo eso es lo que llamamos el sistema contributivo, lo que en la pantalla veis en la parte de abajo a la derecha. Lo que hay también en muchos países, y sobre todo mucho más en países en vía de desarrollo, donde no tanta gente trabaja, digamos, en la economía formal, tenemos sistemas de seguridad social no contributiva, ¿no? Que no se financian con nuestras aportaciones como trabajadores y empresas, que es la parte, digamos, contributiva, sino que se financian normalmente a través de los impuestos generales, ¿no? A veces quizá con imposición especial, tasas o tasas especiales sobre el tabaco, etcétera, etcétera. Hay muchos modelos ahí, pero en general aquí, digamos, la financiación que se recibe no está ligada a las contribuciones que se han hecho, sino que se define de otra manera y se financia normalmente con los impuestos generales y no digamos, con las contribuciones de trabajadores y empresas a la seguridad social, ¿no? Y luego, otra vez, los tipos de contribuciones pueden ser en efectivo, ¿no? Un importe mensual de X dólares, puede ser en especie o puede ser en servicios. Aquí me vais a disculpar que esta página está en inglés, porque la protección, y aquí estamos ya pasando, digamos, al mundo de la discapacidad. ¿Por qué la protección social es importante para las personas con discapacidad? Bueno, algunos elementos son parecidos a los que pueden enfrentarse otras personas, otros son específicos de las personas con discapacidad. Hay un tema de pobreza, hay un tema muy importante sobre el que volveré, los gastos extras derivados de la discapacidad, eso sí es un elemento específico de discapacidad. Está el tema de una baja por enfermedad, eso aplica a personas con discapacidad y a personas sin discapacidad. La necesidad, digamos, de dar apoyo en situaciones de vida. Hay situaciones específicas de mujeres y niñas. Hay temas ahí de discriminación que obviamente conlleva muchas veces situaciones en las que están las personas con discapacidad más fuera del mercado de trabajo que otras personas. Y situaciones en las que como sabemos, las personas con discapacidad tienen tasas menores de empleo y a veces cuando están en el empleo tienen menores salarios que las personas sin discapacidad, y todo eso obviamente tiene un impacto desde el punto de vista de la protección social. ¿Qué es lo que hacen los gobiernos? Ya lo decíamos antes, proporcionan beneficios en efectivo, esos dólares, que normalmente, por lo que hemos visto en estos países, obviamente son contribuciones que son relativamente bajas, que aunque aportan algo al ingreso de la familia, normalmente los montantes de luego no permitirían que alguien viviera solo con eso. Y normalmente no son fondos suficientes que aseguren el acceso de la persona con discapacidad a todos los apoyos que se requieren. Y a veces incluso hay situaciones en las que los gobiernos utilizan los fondos de una manera, diríamos, equivocada, ¿no? Es decir, se financian lo que llamamos instituciones, es decir, centros residenciales para niños y adultos con discapacidad, y en muchos países, digamos, el único acceso que los niños o personas con discapacidad, adultos con discapacidad, pueden tener
es si aceptan ser recluidos en instituciones donde viven, donde duermen, en vez de, digamos, conseguir apoyos para poder seguir viviendo de forma independiente en su familia o de forma totalmente independiente, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas de las cosas que para que hagáis una idea, esto es una gráfica del informe anual de protección social de la OIT, en el que viene a decir el porcentaje de la población mundial que tiene acceso a algún tipo de pensión por discapacidad, ¿no? Puede ser contributiva, la que veíamos antes, o puede ser no contributiva, ¿no? Esas dos grandes modalidades que he comentado antes. Veis, en la última línea es la línea del mundo. El mundo en su conjunto, solo algo más de un 25%, una persona de cada 4 con discapacidad severa, estamos hablando de personas con discapacidad severa, tienen acceso a esos beneficios. Esa es la estadística mundial, pero si luego veis por regiones, la diferencia es enorme, ¿no? Y digamos, el porcentaje es tan bajo a nivel mundial porque la región de Asia y Pacífico, que es más la región más poblada del planeta, es la que tiene unos niveles más bajos de acceso a ese tipo de beneficios, con algo menos del 10%, ¿no? Mientras que a nivel, por ejemplo, de Europa del Este, que es la primera línea, tienen casi el 100%, Europa Occidental tiene más del 90%, las Américas, que obviamente incluye tanto América del Sur, Central y el Sur, está en el 73%, habría que ver también ahí el detalle por cada una de las partes, digamos, y luego lo que es Asia Central y Occidental está algo por encima del 50%, ¿no? Con lo cual, mucha variedad en el acceso, pero siempre estamos hablando de accesos insuficientes, ¿no? Aunque haya acceso a beneficios, ahora veremos que normalmente no son, digamos, importes que realmente sean suficientes para garantizar un mínimo de vida digna. Aquí estamos hablando de el porcentaje de personas con discapacidad en un abanico, digamos, de países en desarrollo, el porcentaje de personas con discapacidad en edad laboral cubiertas por beneficio por discapacidad, ¿no? Y vemos desde un porcentaje relativamente alto en Mauricio y en Georgia, del 3%, a porcentajes muy bajos, del menos del 0,5% en India, en Nepal y otros países, ¿no? Por lo cual también mucha diversidad de unos países y de otros. Esto es en países de la OECD, o sea, países, digamos, económicamente desarrollados, el porcentaje del PIB, o sea, del Producto Interior Bruto, que se destina a beneficios por discapacidad, ¿no? Y ahí también estamos viendo muchas diferencias entre Turquía, que es el país más a la izquierda, con un porcentaje menor del 0,5%, hacia países como Finlandia, Suecia y Dinamarca, y Noruega, que están con porcentajes casi ya del 4%, ¿no? Con lo cual, de nuevo, muchísima diferencia entre unos países y otros. Aquí estamos analizando ese mismo porcentaje ya aplicado a países en desarrollo. Recordáis, 0,5% era como el menor en los países de la OCDE. Aquí entre estos países y países en desarrollo, y aquí vemos algunos países también de la región, como Brasil y Argentina, países de la región latinoamericana, vemos que los porcentajes son mucho menores, y la media, digamos, de estos países de renta media y baja es del 0,3% del Producto Interior Bruto, ¿no? Por lo cual, obviamente, sustancialmente menos que los países de la OCDE. Aquí estamos viendo una estadística comparativa entre personas con y personas sin discapacidad. En el gráfico de abajo estamos viendo países en desarrollo y vemos que el porcentaje, digamos, de personas, digamos, aquí estamos analizando el porcentaje de personas con discapacidad que están en situación de pobreza comparado con el total de personas en situación de pobreza del mismo país, ¿no? Entonces ahí estamos viendo que en todos los países siempre hay una sobrerepresentación de las personas con discapacidad en los sectores, digamos, como personas que viven en situación de pobreza. Incluso se analiza aquí la situación específica también del colectivo de personas sordociegas, que obviamente también su situación es aún peor que el del resto de las personas con
con discapacidad, ¿no? Y entonces, en un gráfico analizamos algunos países no de la Unión Europea y el segundo gráfico, el de arriba a la derecha, analizamos la situación de personas con discapacidad en la Unión Europea. Y digamos, lo que tienen en común los dos gráficos es que, independientemente del país, siempre hay una sobrerepresentación de las personas con discapacidad en situación de pobreza. Aquí es un recordatorio un poco de decir, bueno, hay muchas diferencias, como hemos visto, en lo que es el gasto medio del Producto Interior Bruto en materia de discapacidad, ¿no? De esa media del 2% en países más desarrollados a una media de en torno al 0,3% en otros países, pero incluso en los países donde el gasto es relativamente alto, vemos esa sobrerepresentación de las personas con discapacidad en cuanto al tema de la pobreza, lo que significa que no solo es un tema de recursos, obviamente lo es, pero también es un tema de cómo se diseñan, cómo se distribuyen esos recursos, ¿no? Cómo se diseñan esas políticas y programas de inclusión, porque aunque donde hay recursos importantes, parece que la manera en que están diseñados esos programas siguen sin asegurar que las personas con discapacidad estén fuera de situaciones de pobreza. Luego vemos que, insistiendo en eso, vemos claramente que hay problemas a la hora del diseño de la protección social, ¿no? Y uno de los grandes ejemplos que también a nosotros aquí en la OIT nos parece especialmente importante, dado que nosotros desde la OIT también intentamos promover el empleo de las personas con discapacidad, muchas veces vemos que los requisitos que se deben cumplir para poder acceder a determinados beneficios por discapacidad son beneficios que están condicionados al hecho en sí de que la persona con discapacidad no esté en situación de empleo, ¿no? Con lo cual estamos creando claros desincentivos al empleo, estamos generando situaciones en las que el núcleo familiar se ve confrontado al siguiente debate. Tenemos la posibilidad o tenemos esta pensión no contributiva por discapacidad de, pongamos, $100, estoy hablando en este caso, Costa Rica es el país que me viene a la memoria, existe un sistema, una pensión no contributiva por discapacidad, $100 para una persona con discapacidad, pero es incompatible con el empleo. Entonces, ¿cuál es el debate que se genera en ese núcleo familiar? Esa persona joven, pensemos en una mujer joven con discapacidad, a la que se le ha ofrecido un puesto de trabajo, con un sueldo no mucho mayor que la pensión, porque está empezando a entrar en el mercado de trabajo. Probablemente esa joven mujer va a tener más gastos relacionados con el ir al trabajo, porque va a tener que coger transporte público no es accesible, tendrá que coger taxis, tendrá que comprar probablemente ropa adecuada para ir al trabajo. Es decir, tendrá una serie de gastos, tendrá que comer en la cantina o en el trabajo y no podrá comer en casa. Con lo cual, de alguna manera, si uno compara el ingreso que va a tener, que puede ser algo mayor con los gastos, si a esos uno le deduce los gastos que va a tener, probablemente el ingreso neto no va a ser mucho mayor, incluso puede ser a veces menor. Si a eso se añade el hecho en sí de que esa pensión de $100 la pierdo, pues probablemente esa decisión familiar sea la de, mira, casi mejor te quedas en casa, recibimos esos $100 seguros, porque no vas a ganar mucho más, los gastos no van a compensar, y mañana puede ser incluso que pierdas el empleo. Con lo cual habremos perdido la familia, tanto la pensión como el ingreso del empleo, ¿no? Con lo cual, eso es una realidad clara. Cuando yo estuve en Costa Rica comentando un proyecto en el que estaba implicado la OIT y otros socios en el tema del empleo de personas con discapacidad, la mayor barrera que según todos los expertos había a la hora de conseguir que entraran más personas con discapacidad al mercado de trabajo era esa pensión no contributiva de esos $100, ¿no? Porque realmente al final la decisión que se toma en muchos casos era la que acabo de escribir. En otras circunstancias, el acceder a un beneficio por discapacidad es incompatible con
participar en programas de capacitación profesional o acceder a subsidios para emprendedores o pequeñas empresas, ¿no? Luego, en muchos países también hay ayudas condicionales en las cuales se dan determinadas ayudas, y esos son programas genéricos, no son programas específicos de discapacidad, ¿no? Pero programas genéricos, en los cuales la concesión de la subvención está condicionada a que normalmente esa unidad familiar cumpla una serie de requisitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la niñez, a esta familia le vamos a dar una subvención para ese niño si la familia se compromete a que ese niño o niña vaya a la escuela. En el momento en que se aplica eso a niños con discapacidad, surge la duda. ¿Qué hacemos en aquellas situaciones en las que hay discriminación o no hay todavía acceso a la educación por parte de ese niño? ¿Eximimos a esa familia de ese requisito o ponemos un esfuerzo enorme para que ese niño o niña con discapacidad pueda también ir a la escuela y a través de eso que esa familia pueda cumplir con el requisito, con esa condición que le ponemos a la hora de poder acceder a ese beneficio? Son casos muy concretos que se están dando, ya digo, tanto en subvenciones específicas por discapacidad, que son un poco más los dos primeros ejemplos, como en esos programas generales condicionales. El caso de Bolsa Familia en Brasil es uno de los más famosos a nivel mundial. ¿Cómo abordamos aquellas condiciones que a veces son más difíciles de cumplir para una unidad familiar con una persona con discapacidad? Entonces, bueno, como decía antes, como decía al principio de mi charla, estamos intentando promover ese cambio de paradigma también en el mundo de la protección social, ¿no? Cambio de paradigma que tiene la plena inclusión y participación como objetivo, igual que lo tiene la propia Convención de Naciones Unidas, y en el cual intentamos, digamos, combatir aquellas situaciones en las que a veces el propio diseño de los sistemas de protección social nos lleva a situaciones de aislamiento, de no empleo, por ejemplo, o incluso de institucionalización, es decir, de ser recluidos, como decía yo antes, en centros residenciales cerrados, como única alternativa a la hora de poder acceder a determinados tipos de apoyo. Para intentar abordar esto, nosotros en la OIT y con los distintos socios que se ven ahora mismo en la pantalla, estuvimos trabajando en el 2017-2018 de manera conjunta, intentando, digamos, profundizar en nuestro propio conocimiento de los retos, y tuvimos la suerte de poder trabajar con otras agencias de Naciones Unidas como UNICEF, como el PNUD, como UN Mujeres. Tuvimos también el apoyo de la relatora especial sobre los derechos de las personas con discapacidad, ONU-SIDA, algunos donantes como Australia, como Finlandia, como Japón, Alemania, también otras organizaciones de personas con discapacidad, obviamente la Alianza Internacional de Discapacidad, también el IDDC, no sé ahora mismo cuál es el nombre en español, Leona Cheshire de Inglaterra, GLAD, que es una red que agrupa distintos donantes de discapacidad y otros, son 16, 17 entidades, también algunas entidades regionales de Naciones Unidas como ECLAC. Y el producto final de esa colaboración fue esa declaración conjunta que la acabamos de traducir al español y está disponible para aquellos de ustedes que la quieran tener. Estamos ahora mismo revisando el texto para ver si la traducción está bien hecha, pero acabamos de recibir el texto en español. Entonces, es un documento no muy largo, que creo que ha sido en general bastante bien recibido, que intenta de alguna manera definir todas esas cosas que he comentado hasta ahora, decir, mira, estos son los grandes problemas que tenemos, e empieza de alguna manera a identificar cuáles son las medidas que tenemos que tomar para ir, digamos, hacia ese cambio de paradigma en el abordaje de la protección social hacia las personas con discapacidad. No sé si en este momento, quizás sería un momento para hacer una pequeña pausa por si de todo lo que habéis oído hasta ahora hay algo que os haya llamado la atención, algo con lo que no estáis de acuerdo, algo que no ha quedado claro. Entonces, si hay alguien que en este momento quiera plantear una pregunta, pues os animo a hacerlo en este momento, y si no, pues seguiría, pero bueno,
creo que alguien parece que quiere intervenir, con lo cual a través de la moderadora os animo a que hagáis alguna pregunta o comentario en este momento. Sí, hola Estefan. Hay una pregunta de Mónica Cortés desde Colombia. Te comento, Mónica dice que le interesa mucho este tema. En Colombia, el gobierno está enfrentando la solicitud de las familias que quieren un subsidio para asumir el cuidado de su hijo con discapacidad y que, por tanto, es un momento oportuno también para proponer programas que tengan un mayor impacto en la calidad de vida de la otra persona. Y comenta también que otro tema es cómo cambiar esos programas de seguridad social que se centran en excluir y dar atención segregada bajo la idea de proteger. Bueno, muchas gracias. Más que una pregunta es un comentario, ¿no? Yo creo que Sí. es exactamente eso lo que estamos intentando abordar. Es muy importante para nosotros, sobre todo por el tema de la niñez con discapacidad, que no es el área, digamos, de mayor conocimiento dentro de la propia OIT, ¿no? Nosotros trabajamos más sí trabajamos en el ámbito de protección social, que cubre obviamente la niñez, pero sí es cierto, por ejemplo, en mi área cubrimos más el tema de empleo, ¿no? Por eso es tan importante para nosotros contar con UNICEF como socio en esta no, iba a decir aventura, pero no está, en esta travesía, porque son ellos y nosotros conjuntamente los que podremos ir influyendo en los cambios de diseño de esos apoyos, en este caso de los apoyos a la familia que cuentan con niños con discapacidad, para que realmente aseguremos que ese apoyo vaya a la familia, que sea la familia la que tenga los recursos suficientes para apoyar a esa niña o niño con discapacidad, ¿no? Y huyamos de aquellas situaciones en las que las familias, sobre todo las familias con pocos recursos, porque obviamente si la familia es una familia con una situación económica desahogada, puede haber otros problemas, pero normalmente ahí, digamos, la familia va a tener la capacidad financiera para resolverlo eso sin mucho apoyo del gobierno. Pero si estamos pensando en familias con pocos recursos, vemos muchas veces situaciones de claro abandono, situaciones en las que las familias, digamos, entregan a los niños a instituciones, se deshacen, digamos, de los niños porque simplemente no tienen los recursos económicos para mantener a esos niños dentro de la familia, ¿no? Por lo cual es muy importante por eso que esas familias cuenten con el apoyo, con esa cobertura de esos gastos. No es solo apoyo financiero, pero en especial es apoyo financiero, y con lo cual ese es uno de los grandes temas que estamos abordando a través de esta iniciativa conjunta. Tenemos no solo como lo llamamos en español, esa declaración conjunta, perdón, se me había olvidado la palabra, pero también tenemos en este momento un proyecto en marcha en el que UNICEF es un socio nuestro fundamental a la hora de ir realmente siendo capaces de dar recomendaciones muy claras tanto a los gobiernos, pero también sobre todo también al mundo de las organizaciones de personas con discapacidad, para que en su trabajo de incidencia sean capaces, digamos, de elaborar propuestas muy concretas de cómo abordar estos temas. Entonces, Mónica, muchísimas gracias por la pregunta, y como bien dices, es un momento ideal. Lo que estamos viendo, y eso ha sido especialmente interesante, y también debo reconocer especialmente es un desafío al que estamos enfrentándonos. Nosotros, cuando sacamos esta declaración en el empezamos a trabajar en el 2017-2018, diseñamos un proyecto, nos está financiado por Naciones Unidas. En aquel momento había un interés creciente en el tema de protección social, pero lo que está ocurriendo en el 2019 es que el número de países que en este momento, y veo que Colombia es un ejemplo de ello, el número de países en desarrollo, en situación de ingreso medio o bajo, que en este momento están revisando su sistema de protección social, es enorme, ¿no? Hay una iniciativa de Naciones Unidas, hay un fondo de Naciones Unidas en las que hay 26 países, creo que son, o 36 países que están revisando en este momento su sistema de protección social con fondos de Naciones Unidas. Hay otros 8 o 10 países dentro de un gran proyecto de la Unión Europea que también están revisando sus sistemas de protección social. Y desde nuestro lado lo que estamos intentando es que todos esos procesos de revisión de los sistemas de protección social
tengan en cuenta a las personas con discapacidad, a los niños y adultos con discapacidad, y lo tengan en cuenta de una manera que contribuya a la plena inclusión, a la plena participación, a diseños compatibles con la Convención de Naciones Unidas, ¿no? Con lo cual, estamos en este momento en un momento especialmente interesante porque nunca antes ha habido tanta atención a la protección social, nunca antes ha habido tantos procesos a la vez de cambio en esos sistemas, pero también estamos un poco, no preocupados, pero con gran sentimiento de responsabilidad porque tenemos que subirnos a esos trenes, ¿no? Tenemos que asegurar que en esos procesos de cambio nacional la discapacidad sea tenida en cuenta y de manera adecuada, ¿no? Y dentro de eso, obviamente, el papel que tenéis los representantes de las OPDs es fundamental para que esos trenes que en este momento están empezando a salir salgan con las personas con discapacidad bien sentadas en el vagón de primera de esos trenes. Y ahí por eso en este momento tenemos que hacer entre todos un gran esfuerzo. Y yo creo por eso también estas reuniones, estos webinarios forman parte un poco, digamos, de ese proceso enorme de capacitación y de concienciación entre todos para que intentemos, en la medida de lo posible, influenciar esos procesos que se están dando en este momento, ¿no? Perdón, me he ido un poquito más allá del comentario de la pregunta, pero realmente el ejemplo de Colombia es un ejemplo que me ha venido a recordar cómo en este momento estamos en un momento clave desde el punto de vista de poder influir, de poder hacer incidencia a nivel, sobre todo a nivel nacional, para que esos procesos que se están desarrollando en este momento realmente tengan en cuenta a las personas con discapacidad y la tengan en cuenta de una manera distinta a como muchas veces hasta ahora se ha incluido a los niños y adultos con discapacidad en los procesos de protección social. No sé, Carmen, si hay más comentarios o preguntas de otros participantes. Sí, a ver, tenemos 3 más y luego si quieres continuamos y luego hacemos otra parada como prefieras. Perfecto. ¿Vale? Mira, otra es de Julio Yucha. Voy a abrirle el micro por si quiere hablar directamente. Hola, Julio. Hola, no sé, he escrito, ¿aló? Sí, ¿Se sí, sí, escucha? sí, ¿Se escucha? sí, sí, perfectamente. Bueno, lo que debo resaltar es que aquí en Ecuador se ha avanzado mucho en las políticas públicas. Y hay un decreto de la ley de discapacidad y que ha beneficiado mucho en cuanto a reducción de impuestos, a reducción de servicios, al acceso a la educación. Se promueve mucho también el acceso digamos que los edificios sean asequibles, amigables. O sea, la ley de discapacidad que contiene el Ecuador ha avanzado muchísimo en esto. Y también el gobierno ha permitido, ha elaborado toda una campaña y una secretaría de discapacidad que está facilitando mucho la inclusión y la protección a las personas con discapacidad. Y más bien yo veo, cuando mostraba Estefan, mostraba la inversión, y yo creo que ahí habría que actualizar esos datos porque Ecuador está invirtiendo mucho en cuanto a la protección y a la ayuda a los discapacitados. Perfecto, muchas gracias, Julio. Siempre es interesante oír eso. También sería interesante oír cuáles siguen siendo los desafíos también en el Ecuador en este ámbito, ¿no? Pero bueno, muchas gracias. Te puedo decir, y yo soy una persona con discapacidad, yo trabajo en una ONG, yo tengo un porcentaje de discapacidad física del 40%, y yo como persona con discapacidad te digo, bueno, el gobierno ya ha hecho digamos, ha hecho muchos avances, me parece a mí. Primero lo de la ley, segundo ha hecho un censo a nivel nacional, incluso estamos ubicados hasta con georreferenciación, pero yo creo que ahora hay que pasar al otro elemento que es la creación de los centros de atención médica, el proceso educativo y también la profesionalización que tú señalabas. Entonces yo creo que hay que pasar ya digamos, del censo al consenso de lo que es ya más bien la protección
y el proceso de dar un tratamiento a la discapacidad, o sea, ya en lo concreto, ¿no? De pasar de la ley a la... Perfecto, ahí se cortó algo. Carmen, tenías dos participantes más que querían hacer comentario, ¿no? Sí, te comento. Otro es de Karina Pudor, desde Argentina. Dice que en zonas de frontera se observa que muchas familias viven de la pensión no contributiva de los niños con discapacidad. Esto influye en el momento de la escolarización, ya que estas familias tienen la creencia de que sus hijos estudian y se reciben, van a perder esta pensión. Ok, no conozco exactamente, no sé si esa creencia es correcta o equivocada, pero es un poco en línea con el ejemplo que yo daba antes, ¿no? A veces ese tipo de pensiones no contributivas están condicionadas al no empleo. Nosotros entendemos que lo que debe haber son pensiones dirigidas a cubrir los gastos extra que una persona con discapacidad tiene, que un niño con discapacidad tiene, y separar y esos gastos extra la persona lo va a seguir teniendo en un empleo o en educación, etcétera, ¿no? Con lo cual, ahí hay, a veces hay claros errores en el diseño de esas pensiones y esos errores del diseño llevan a que las familias tomen decisiones que no ayudan a la participación, a la inclusión, a la participación en el mercado de trabajo, en este caso parece a la propia participación en el mundo educativo, ¿no? Por lo cual, por eso es tan importante que cuestionemos, no solo importante que haya ayudas, sino que esas ayudas estén diseñadas de tal manera que promuevan la participación en la educación, en la capacitación profesional y en el empleo, ¿no? Yo creo que ahí no hay muchos países que tengan buenos ejemplos en ese ámbito, ¿no? ¿Había una tercera persona, Carmen, me decías? Sí, bueno, en realidad dos, si quieres, y luego ya continuamos. Sí, perfecto. Es más ameno así, me da un poquito de descanso, me Sí, parece también. sí, bueno, nada, lo que me comentaba Karina es la anterior pregunta, que era docente de una escuela de educación especial y que vivía a diario esa realidad. Que lo añadía al comentario que hizo. A ver, otra pregunta es de Soledad Torres Dávila, desde Ecuador, Quito, que quiere consultar si los datos que se han presentado cuentan con desagregación por sexo, ya que los impactos de la exclusión son diferenciados entre hombres, mujeres y personas LGTBI. Yo creo que, bueno, no lo sé, creo que son datos, muchas veces datos globales. No tengo ahora mismo acceso a los datos separados por género y de luego tampoco por orientación sexual. No sé si existe, pero vamos, estoy totalmente de acuerdo que la desagregación por discapacidad, que no siempre existe, tiene que hacerse también combinándolo con la desagregación por género, ¿no? Pero justo los datos que he dado a nivel de porcentajes sobre el Producto Interior Bruto, no estoy seguro ahora mismo que esos datos se puedan disagregar o estén disagregados por género, pero lo tendría que ver, lo tendría que consultar. Vale, pues si quieres continuamos, no tenemos ahora más preguntas y vamos a la siguiente parte de la sesión. Perfecto. En la siguiente página lo que veis básicamente es un recordatorio de lo que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas dice sobre la protección social, ¿no? Por un lado, hay que recordar, como decía al principio, que hay un artículo específico dedicado a la protección social, es el artículo 28, pero obviamente hay muchos otros artículos de la Convención que incluyen elementos que son relevantes desde el punto de vista de la protección social, ¿no? Y la Convención además siempre nos recuerda eso, que los distintos derechos que están articulados, que están recogidos en la Convención, están relacionados unos con otros, ¿no? Y que solo
y muchos de ellos dependen unos de otros, ¿no? Entonces, esa interdependencia, esa interrelación es muy importante, ¿no? Y aquí en esta página pues se dan algunos ejemplos de ellos, ¿no? Están los artículos específicos de mujeres y niñas, el artículo 6, estamos hablando de situaciones de crisis humanitaria, el artículo 11, la cooperación internacional, mucho de eso que comentaba yo antes, de esos trenes que están saliendo ahora mismo de revisión de la protección social, son procesos que están financiados muchas veces, como decía, por la Unión Europea, por Naciones Unidas, y es por eso muy importante recordar a esas entidades que existe el artículo 32 de la Convención, que de alguna manera asegura no solo que haya intervenciones de cooperación internacional específicas de personas con discapacidad, sino que cualquier intervención de cooperación internacional, como las que acabo de escribir, tiene que incluir a las personas con discapacidad. Y eso está sucediendo cada vez más, ¿no? Esa iniciativa que comentaba de la Unión Europea tiene la discapacidad, igual que el género, como un elemento transversal, es decir, de alguna manera obliga a que esos países que van a beneficiarse de fondos europeos para la revisión de su sistema de protección social incluyan a las personas con discapacidad en esos procesos, pero de ahí a que eso ocurra en la práctica o que se haga de forma correcta, todavía eso hay que ver si eso va a suceder, ¿no? Pero bueno, tenemos herramientas de incidencia, digamos, en la Convención que nos ayudan con eso. Muy importante, obviamente, el artículo 19 sobre vida independiente. Muchas veces esos gastos relacionados con la discapacidad, esos sistemas de apoyo a nivel de intérprete de lengua de señas, a nivel de asistente personal, todo eso que son elementos fundamentales para la vida independiente van a estar muchas veces financiados a través de sistemas de protección social, ¿no? Obviamente el empleo, la seguridad de salud, etc. Con lo cual, muchos otros artículos de la Convención juegan un papel importante a la hora de hacer funcionar bien el acceso a la protección social de las personas con discapacidad. En esta página básicamente es un recordatorio de los costes relacionados con la discapacidad, ¿no? Se utiliza mucho en el ámbito de discapacidad, hablamos mucho de esos gastos extras relacionados con la discapacidad, esos gastos que una persona o una familia con discapacidad tiene que otras personas no tienen, y de alguna manera la lógica es los sistemas de protección social, al menos en parte, deberían cubrir esos gastos extras, ¿no? Para realmente asegurar la igualdad de oportunidades, una vida digna en igualdad de condiciones con los demás. Entonces, bueno, eso es un recordatorio aquí de cuáles son esos gastos extras. Algunos son gastos específicos por discapacidad. Yo diría que son aquellos que más claramente tenemos que asegurar que estén cubiertos, es decir, temas de ayudas técnicas, rehabilitación de la vivienda, temas de rehabilitación en competencia profesional, interpretación de lengua de señas, libros en braille, etc. O sea, realmente cosas que son específicas de uno u otro grupo colectivo, digamos, de personas con discapacidad. Luego hay un segundo grupo de gastos, que también son gastos directos, que no son exclusivos de las personas con discapacidad, pero normalmente son gastos que son mayores en el caso de las personas con discapacidad, ¿no? Antes mencionaba el tema del transporte, ¿no? En la ausencia de un transporte público accesible, el uso, digamos, de taxis por personas con discapacidad es mucho más necesario que para personas sin discapacidad, ¿no? Y obviamente eso tiene un coste extra. No, muchas veces personas con discapacidad tienen, por su discapacidad, tienen mayores gastos de salud que personas sin discapacidad, ¿no? Hay temas de accesibilidad de la vivienda, ¿no? A veces si vivimos en bloques de apartamentos, hay a veces gastos que se tienen que hacer que no lo cubre toda la comunidad y que a veces ni siquiera se permiten, pero a veces se permiten, pero entonces son gastos específicos de la persona con discapacidad. A veces las viviendas que son accesibles pueden ser en edificios más caros, digamos, con lo cual, bueno, hay una serie ahí de gastos extra que no son, que son mayores, digamos, son gastos generales, pero mayores en el caso de una persona o una familia con un miembro con discapacidad, ¿no? Y luego hay lo que llamaríamos gastos indirectos, ¿no? Que más que gastos son ingresos no
ingresos que no tenemos, ¿no? Es decir, hay, como sabemos, hay menos oportunidades de educación, hay menos oportunidades de empleo, con lo cual todo esto lleva a que los ingresos de las personas con discapacidad son menores que los de personas sin discapacidad en muchas condiciones, y sobre todo también hay un elemento muy importante que es el tema del cuidado, ¿no? Es decir, en el caso de ausencia, digamos, de ayudas que permitan a una familia tener acceso a cuidadores profesionales o ingresos de la familia para el cuidado, muchas veces la ausencia de esos tipos de apoyos, de ese tipo de servicios o apoyos económicos, conlleva a la necesidad de que un miembro de la familia, suele ser la mujer, como sabemos, es el elemento de género muy importante en este caso, la madre de la familia, la mujer, tiene que dejar de trabajar para poder, digamos, cuidar a ese niño con discapacidad, y obviamente eso, entre otras cosas, conlleva obviamente a una pérdida de ingresos, de oportunidades laborales en este caso de esa mujer y también de la familia en general. Entonces, bueno, estos son, digamos, los principales gastos, costes directos o ingresos no habidos que muchas veces están relacionados con la discapacidad y que en la medida posible son los sistemas de protección social los que tienen que cubrir, digamos, cuanto más mejor de este tipo de gastos que no tienen otras personas, o al menos no en esas cuantías. El tema de los gastos de la discapacidad no solo es importante a la hora de, digamos, de buscar la cobertura de los mismos, sino también a la hora de medir las tasas de pobreza. Es decir, si comparamos dos familias y lo único que hacemos es comparar su nivel de ingresos y ponemos el listón de la pobreza en determinado nivel, bueno, llegamos a determinado resultado. En el momento en el que en esa comparación metemos los gastos adicionales por discapacidad, automáticamente vemos que hay una subida muy importante a la hora de ver el porcentaje de familias que están en situación de pobreza, ¿no? Vemos ahí, por ejemplo, el caso de Camboya, que es a la izquierda, digamos, de esta gráfica. En el momento en que incluimos los gastos relacionados con la discapacidad a la hora de establecer el listón, digamos, de la pobreza, pues casi nos vamos prácticamente al doble de las familias, ¿no? Porque, digamos, si no incluimos esos gastos adicionales, podemos pensar que esa familia vive más o menos bien, pues podemos estar por encima del umbral de la pobreza. En el momento que incluimos esos gastos adicionales que esa familia tiene, ya vemos que esa familia, ya es el 35% de las familias con personas con discapacidad la que están en situación de pobreza. Yo creo que tengo algunas páginas más allá de estas, pero aquí, digamos, voy a quedar un rato en esta y quizá de nuevo parar aquí al final de esta presentación, porque aquí yo creo que están recogidos algunos de las grandes ideas de ese cambio que queremos provocar en el abordaje de la protección social hacia las personas con discapacidad. Y algunas cosas ya las he mencionado, otras las mencionaré con un poco más de detalle en este momento. Por un lado, lo que ya decíamos, ¿no? Es decir, estamos intentando mover la aguja o la atención de una situación en la que la discapacidad se entiende como incapacidad para trabajar, ¿no? Eso que decía antes es la condición en la que en muchos casos se tiene que cumplir para poder tener derecho a una pensión por discapacidad, tanto contributiva como no contributiva, y estamos intentando escapar de eso hacia una situación en la que la pensión por discapacidad permita, facilite esa participación, esa inclusión, en especial también esa participación e inclusión en el mercado laboral. Entonces, bueno, ahí hay un gran reto al que nos tenemos que enfrentar. Otro, ya también mencionado, pero es importante reiterarlo, ese movimiento de esa atención en instituciones hacia sistemas de protección social que promuevan la vida independiente, la vida en comunidad, ¿no? Claramente recogido en el artículo 19 de la Convención, ¿no? Entonces, también ahí
tenemos, como ya decíamos, grandes retos. La siguiente, yo utilizo una expresión muy española, porque digamos la traducción que teníamos del texto en inglés hablaba de la misma talla no sirve para todos, que yo para mí eso no tiene mucho, no lo entiendo del español. En España, no sé si también en Latinoamérica utilizamos la expresión no me vale el café para todos, ¿no? Que es básicamente una expresión diciendo, a ver, la población de las personas con discapacidad es muy diversa, no puedo, por ejemplo, tener un solo beneficio por discapacidad de X dólares que sirva para la persona con una discapacidad menor, una persona sordociega, una persona con tetrapléjica. Es decir, no puedo tener el mismo café para todos, la misma taza de café para todos, porque el colectivo de personas con discapacidad es tan diversa que en el momento en que tengo un abordaje de lo mismo para todos, obviamente para algunos eso será suficiente, pero para muchos será claramente insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco no sé si el café para todos se entiende bien, pero eso es un poco la idea que tenemos ahí, ¿no? Hay que reconocer y reflejar la diversidad del colectivo de personas con discapacidad en el diseño de los sistemas de protección social, ¿no? Esa única ayuda de X dólares, que es la realidad de muchos países, eso deja a mucha gente en situaciones de clara desventaja, porque digamos sus gastos extras, por volver a la página anterior, son mucho mayores que esa ayuda común que dan los gobiernos. Uno de los temas más complicados en el mundo en general de la discapacidad, pero también en el acceso a la protección social, es quién es persona con discapacidad y quién es persona con discapacidad que requiere por ejemplo, de una pensión por discapacidad, ¿no? De alguna manera, esa evaluación de la discapacidad es la puerta de entrada, ¿no? Y con eso no estamos diciendo que no haya... Es decir, a veces tenemos que diferenciar entre las personas con discapacidad que tienen que tener acceso a una pensión por discapacidad porque tienen esos gastos extra. Eso no significa que sean las únicas personas con discapacidad. Puede haber otras muchas personas con discapacidad a las cuales también hay que proteger contra situaciones de discriminación, pero que quizá por su situación o por su discapacidad, que quizá es menos severa o conlleva menos gastos, no requiere de tener acceso, al menos en este momento, por ejemplo, a una pensión por discapacidad, ¿no? Por lo tanto, es uno de los temas más complejos de cómo hacer esas valoraciones. Deben ser valoraciones no solo centradas en, digamos, en el diagnóstico de la discapacidad, sino también o sea, tienen que ser evaluaciones más completas, más globales, que deben incluir otros elementos más allá del propio diagnóstico de la discapacidad, ¿no? Obviamente tienen que ser procesos transparentes, fiables, que den los mismos resultados en distintos sitios del país también. Muchas veces vemos que hay procesos a través de los cuales, no sé, en aquellos países donde hay certificados de discapacidad o donde hay tarjetas de discapacidad, muchas veces vemos que solo hay muy pocos centros que dan ese tipo de certificaciones, que son, ¿no?, la puerta de entrada a tener esas ayudas, ¿no? Y si esas certificaciones solo se la dan en la capital o en algunas ciudades mayores, las personas con discapacidad que viven en zonas más remotas o rurales, el gasto extra, digamos, que tienen que incurrir para conseguir el acceso a esa tarjeta, a esa certificación, pues muchas veces les lleva a no tener la capacidad para acceder a ello, con lo cual muchas veces los más necesitados, digamos, se nos quedan fuera del acceso a las ayudas porque no pueden ni siquiera invertir lo suficiente para hacer esos procesos. Pero bueno, ahí hay que hacer esfuerzos mayores de llevar esos procesos de evaluación hacia las personas y no obligar a las personas que vengan a las ciudades. Hay muchos países que tienen experiencias, digamos, de unidades móviles que se desplazan a los sitios más lejanos. Yo creo que Ecuador, ahí en algunos de los programas que Julio conoce, pues ha habido procesos claros de ir a buscar en los sitios más remotos, en plena jungla, digamos, encontrar a personas con discapacidad ahí y no esperar que esas personas
hagan el gran esfuerzo costoso y más los problemas de inaccesibilidad, etcétera, que para poder, digamos, acceder a ese tipo de pensiones. Lo otro muy importante es tenemos que reflejar todo el ciclo de vida de las personas con discapacidad en la protección social, ¿no? Empieza desde la niñez, cuando ya ese niño o niño tiene una discapacidad, cubre todo el periodo, obviamente, de la adolescencia y juventud. Muy importante la etapa, digamos, de la vida laboral y, obviamente, también la edad, digamos, del adulto mayor, ya una vez acabada, digamos, la experiencia laboral, ¿no? Esa protección social, igual que para el resto de la población, tiene que cubrir todo ese ciclo de vida, pero siempre tiene que hacerlo de una manera en la que estemos asegurando y promoviendo la plena participación y la plena inclusión. Y muy importante es, obviamente, el garantizar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad en no solo en la evaluación, como estamos diciendo aquí, sino realmente en el diseño, la implementación y la evaluación de esos sistemas de protección social, ¿no? Y ahí, como decía yo al principio, eso conlleva, por una parte, que las OPDs entiendan la relevancia de la protección social, no lo vean como una vuelta atrás hacia un enfoque caritativo, no es eso, es un elemento fundamental de cohesión social y de inclusión social para toda la sociedad, con lo cual también lo tiene que ser para personas con discapacidad, si está bien hecho. Pero también requiere por parte de las OPDs adquirir la capacidad técnica para poder participar en este tipo de debates, ¿no? Porque estamos hablando no solo de influir en las pensiones específicas por discapacidad, sino también asegurar la transversalidad, la inclusión de la discapacidad en aquellas pensiones generales que existen, ¿no? Con lo cual, tenemos que asegurar no solo que las OPDs están sentadas en las mesas en las que ahora mismo se está empezando a discutir la revisión de los sistemas de protección social, sino también tenemos que asegurarnos que los representantes nuestros en esas mesas tengan la adecuada formación y capacitación para poder influir de manera efectiva en esos procesos y que cuenten además con el adecuado nivel de representatividad del sector, ¿no? Estamos de nuevo hablando de un sector muy diverso en todos los ámbitos, también desde el punto de vista de las necesidades de la protección social, con lo cual es muy importante asegurar que en esos procesos de negociación, de diálogo, por un lado, asegurar que las OPDs estén presentes, que seamos invitados a estas reuniones, pero además que aquellas personas que nos representen tengan no solo la capacitación técnica para hacerlo, sino también la representatividad de todo, digamos, de todo ese colectivo tan diverso que son las personas con discapacidad. Yo creo que, Carmen, pararía de nuevo ahí. Yo digo, hay algunas páginas más, pero ya sería como entrar en muchos de nivel de detalle que podremos entrar si hay preguntas que abordan eso, pero si no, volvería a parar aquí y animaría a los participantes para hacer comentarios o preguntas sobre lo que acabo de presentar. Vale, pues sí, de momento tenemos un par de preguntas. Una es de nuevo de Soledad Torres, de Ecuador, que comenta que desde la protección social, ¿qué elementos mínimos son necesarios para cuidar a la cuidadora de las personas con discapacidad en el hogar? Ya que los roles de género, las cuidadoras son mujeres y mayoritariamente las madres. Mira, la OIT ha trabajado mucho esos últimos años en el tema de la economía del cuidado, ¿no? Y lo ha hecho desde muchos puntos de vista, ¿no? Por un lado, es un ámbito, tiene un impacto en el género, como acabas de decir, brutal. Es decir, si nuestras políticas públicas no prevén sistemas adecuados de cuidado, financiados por
por fondos públicos, ese cuidado de esa persona mayor, esa persona adulta con discapacidad, no tiene que ser solo discapacidad, el cuidado de esos niños con o sin discapacidad. Si no existen sistemas, fondos públicos que cubran eso, tanto a través de trabajadores profesionales de ese sector, puede ser a través de guarderías, etcétera, todo ese cuidado cae de lleno en la familia y tiene las consecuencias que antes he comentado, ¿no? Es decir, es la necesidad de que uno de los padres, y suele ser la madre, la que deje de trabajar para poder dedicarse a tiempo completo al cuidado de ese adulto mayor con discapacidad, de esa niña o niño con discapacidad, ¿no? Con lo cual nosotros, digamos, en la OIT hemos trabajado mucho en eso, claramente promovemos, y en Latinoamérica yo creo que en especial hay mucho debate en este momento sobre eso, claramente promovemos la necesidad de una mayor inversión pública en una economía del cuidado. Y nosotros, desde el punto de vista de la discapacidad, hemos también recordado que en el momento de diseñar esas políticas, también prestemos atención también a la voz del que recibe ese cuidado, ¿no? Porque, bueno, en el caso de los niños está claro que hay una de entrada, el niño no tiene, con o sin discapacidad, no influye mucho en eso, pero si estamos ya hablando de situaciones de una persona ya adulta con discapacidad, el paradigma, digamos, del cuidado se tiene que basar, por ejemplo, pensando en situaciones de asistencia personal, tenemos que mover a una situación en la que es la persona con discapacidad la que tiene que tener el control y la autonomía sobre cómo recibe. Nosotros muchas veces también decimos a nuestros compañeros aquí en la OIT que el término cuidado no nos gusta mucho porque es muy pasivo. Nosotros decimos, hay personas con discapacidad en edad laboral, incluso con discapacidad bastante severa, que pueden trabajar, pero pueden trabajar si tienen un sistema de asistencia social, de asistencia personal financiado por protección social, que les permita salir de casa, ir a trabajar, etcétera, etcétera. Y esas personas con discapacidad tienen que estar al mando, digamos, tienen que ser ellos los que diseñen, los que gestionen eso y no ser simplemente receptores pasivos de esos cuidados, ¿no? Y todavía también hay una necesidad, digamos, de fortalecer la posición del receptor de ese apoyo para que, digamos, tengan más control y más autonomía en eso, ¿no? Pero si volvemos a hablar, si volvemos a la situación de los niños con discapacidad, está claro que ahí tiene que haber más apoyo. A veces las familias van a preferir que ese apoyo sea apoyo económico a la familia y esa familia luego gestiona esos fondos, pero digamos, siempre tenemos que acompañar fondos o tenemos que ver la combinación adecuada de financiación, de fondos, de plata que recibe la familia, con también la existencia de servicios de cuidado de esos niños, ¿no? Y dependerá de cada familia de cómo, de qué opción escoger en eso, ¿no? Pero en ausencia de eso, como decía antes, todo ese trabajo no remunerado cae en la familia y, como hemos destacado muchos de nuestros informes de la OIT, cae casi exclusivamente cae en la mujer, con las consecuencias que eso tiene a la hora de no acceder o salir del mercado de trabajo, a la hora que el impacto que eso tiene luego en la propia pensión de jubilación, que está basada en los años de vida laboral y normalmente no cubren los años, digamos, que esa mujer ha dedicado al cuidado de ese familiar, ese niño o niña con discapacidad, de ese adulto con discapacidad, etc., ¿no? Por lo cual, bueno, eso es uno de los grandes temas en el que estamos trabajando en la OIT de forma general, y nosotros desde el punto de vista de discapacidad estamos intentando analizar también eso desde el ángulo de la discapacidad, que a veces añade elementos que son algo distintos a
si analizamos eso solo desde una perspectiva, digamos, o si lo analizamos sin tener en cuenta la perspectiva específica de las personas con discapacidad, de las familias que tienen miembros con discapacidad. ¿Había más comentarios o preguntas, Carmen? Sí, tenemos una última pregunta de Julio Yucha. Le voy a abrir el micro por si quiere hacerla directamente. Julio. Hola, Estefan. Hola. Sí, yo decía que a mí me parece que no debemos quedarnos solamente en que la protección social es la entrega de un bono. Bueno, me parece que hay que ir al tratamiento de la discapacidad y a la inclusión educativa. Eso nos permite tener independencia también y nos ayuda, porque yo hablo desde mi realidad. Yo soy una persona con discapacidad y he seguido este proceso gracias a mi familia. Entonces yo creo que eso nos ayuda a tener una independencia social, económica, política y hasta religiosa, de tal manera que nos permita no solamente protección, sino inclusión, participación activa en la sociedad. Entonces yo creo que, ojo, bueno, aquí en Ecuador se ha empezado con el bono, pero yo he estado insistiendo en las organizaciones que hay que pasar al tratamiento de la discapacidad, a la rehabilitación, porque hay muchas personas, por ejemplo, que no tienen una pierna, pero con un brace ya pueden caminar, o una mano con una prótesis ya podríamos, o sea, se tiene que avanzar en ese proceso de integración y de rehabilitación. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso insistía yo mucho en el tema de la interrelación de los distintos derechos que recoge la Convención. Para mí la protección social, de alguna manera, es una rampa, es un trampolín hacia la plena inclusión en el empleo. La protección social en sí no es un objetivo en sí mismo. El objetivo es la plena participación en la educación, en la formación profesional, en el empleo, en la vida política, en la vida familiar, etc. Todo eso, la protección social bien diseñada tiene que contribuir a eso. Lo que estamos viendo, y eso es un poco lo que he intentado transmitir, es muchas veces la manera en que están diseñados la protección social, ese bono que tú mencionas, y no digo en el caso concreto de Ecuador, quizá en el caso de Ecuador está bien diseñado, pero en muchos casos ese bono se ha diseñado de tal manera que ahí sí que estamos volviendo a un sistema caritativo. No estamos diciendo, mira, como no puedo asegurar ni que tengas educación, ni empleo, ni acceso al transporte público, ni todo eso, aquí te doy esta pequeña limosna en forma de bono que te va a permitir a duras penas sobrevivir, te va a obligar probablemente a quedarte en casa porque con ese bono no vas a poder hacer grandes historias, y esa ha sido hasta ahora muchas veces la solución que hemos dado a la discapacidad desde el punto de vista de protección social, ¿no? Por lo cual no es sorprendente que mucha gente diga es que no es la protección social volver a la caridad, ¿no? Y es cierto si está mal diseñada. Si está mal diseñada, si ese bono es el único apoyo que da el gobierno a la persona con discapacidad, y no digo que ese sea el caso de Ecuador, yo sé que en Ecuador ha habido muchas iniciativas y muy buenas, ¿no? Pero en otros países lo único que hay es ese bono de un monto ínfimo, ridículo, y entonces sí estamos en una situación de decir, mira, esto te doy y con eso ya te buscas la vida, no voy a hacer ningún otro esfuerzo para promover tu inclusión, ¿no? Y eso es lo que tenemos que cambiar, ¿no? Tiene que haber apoyo financiero a veces, hay gastos extra, hay que cubrirlos, pero hay que dar esos apoyos económicos, esos servicios adicionales, esa mezcolanza de cosas que hay que hacer. Hay que hacerlo siempre teniendo claro cuál es el objetivo final. Y el objetivo final, Julio, como tú decías, es esa plena inclusión en el empleo, esa plena inclusión en la educación, en la vida familiar, en la vida religiosa, donde uno quiera participar, ¿no? Y ahí es donde, ese es el gran reto que tenemos en este momento, ¿no? Rediseñar aquellos bonos y otras figuras que existen que teniendo claro, o sea, que contribuyan a esa plena participación. La Convención de Naciones Unidas en eso nos da el marco adecuado. La protección social es un elemento que debe contribuir a todo eso demás. No es como digo, no es un fin en sí mismo, es un trampolín, si está bien diseñado. Si no está bien diseñado, es una trampa, es un pantano en el que uno se hunde. Si está bien diseñado, puede ser un trampolín
que nos permita el pleno acceso a esos otros derechos, ¿no? Así un poco como yo veo la protección social, pero como he dicho durante toda la presentación, estamos todavía en el proceso de cambiar la forma de pensar en el mundo de la protección social, que hoy en día sigue siendo un enfoque muy anticuado, muy excluyente y que muchas veces impide más que promueve la plena participación. Carmen, no sé si había más comentarios o preguntas. Sí, tenemos también una de Mónica, que voy a abrirle el micro para que la haga directamente. Mónica. Carmen, hola Estefan, ¿sí me escuchan? Sí, Mónica, te escucho bien. Sí. Ok, bueno, no, pues me parece muy importante, como les decía en mi comentario en el chat, este tema, porque precisamente pues yo soy familia de una persona, tengo mi hijo con discapacidad y pues lidero, digamos, un proceso fuerte con las familias y sí estamos en un momento crucial en nuestro gobierno con este tema de establecer de verdad un sistema de protección social que transforme y cambie, porque un poco lo que venimos exigiendo es que de verdad, como lo planteó aquí Estefan en uno de sus slides, la protección social esté alineada con las recomendaciones que nos está haciendo la ONU al gobierno en miras de cambiar esas prácticas de institucionalización, de segregación, que se le da mucho como opción a las familias de escasos recursos. Entonces, no es fácil, o sea, yo creo que los gobiernos la forma más fácil que tienen, como lo planteaba Estefan, es segregar, hacer una institución y decir que los lleven allá. Que los lleven allá y muchas familias pelean por eso, ¿sí? Porque las dejen tener a su hijo en estas instituciones, porque como es la única forma, pues digamos, que ellas tienen para poder también seguir sus vidas. Entonces estamos promoviendo mucho un trabajo articulado que todavía no está claro cómo, desde todos los sectores y como lo decía Estefan también, teniendo en cuenta el ciclo de vida. Tenemos que empezar por los más pequeños, que los más pequeños dejen de ir a esos lugares segregados, ¿cierto? Y que se activen rutas de atención desde todas las líneas, desde salud, desde el sistema de protección, que era el único que se encargaba pues de tenerlas en estas instituciones segregadas, pero sigue siendo para darle claridad a esto sigue siendo un desafío porque las familias, como bien lo decía Estefan, esa palabra cuidador se ha utilizado muchísimo para ellas revictimizarse y usar a su hijo con discapacidad como un medio para que el gobierno les dé algo, ¿sí? Y creo que es ahí donde estamos, digamos, teniendo dificultades porque esto empieza desde pequeño y si no lo hacemos desde pequeño, pues llegamos a sus vidas adultas con unas vidas que no es, o que es más bien lo que hemos tenido hasta ahora, viviendo en la segregación. Entonces, pues nada, estamos en este análisis, Estefan, y muy oportuno para nosotros este webinar, y les estaremos consultando mucho de lo que va a hacer este país. Hay como 4 proyectos de ley, los congresistas están todos con el tema, con la bandera, porque ustedes saben que esto también, dar subsidios son votos para los gobiernos y a veces pareciera que es la forma más fácil de seguir haciendo todo esto de la protección social. Entonces, pues sí, grandes desafíos sin duda. Gracias Mónica, me parece tu análisis es sumamente certero. Obviamente es más fácil dar un bono de una cierta cantidad y me olvido, tiene además ese componente populista que tú decías, y obviamente el otro desafío que tenemos siempre es asegurar que el propio movimiento asociativo, que además siempre es normal que vamos a tener posturas distintas, ¿no? Pero en el momento que haya familias que sigan apoyando, digamos, soluciones
malas soluciones, por simplificarlo mucho, eso tampoco ayuda, ¿no? Y yo creo que ahí también es importante esa concienciación, esa capacitación. A veces la gente defiende lo malo conocido porque tampoco ha tenido acceso a otras soluciones, ¿no? Parece que lo único posible es un centro de educación especial, una residencia para niños separados de la familia. Cuando no se ha vivido otras experiencias, cuando no se ha visto otras posibilidades, es normal que eso sea lo que se promueva, ¿no? Porque es lo único que se conoce. Entonces ahí también obviamente hay un trabajo importante que hacer a nivel de movimiento asociativo de conseguir el máximo apoyo de todo el movimiento de familias para buscar soluciones inclusivas, ¿no? Porque si no, obviamente también los poderes públicos podrán utilizar el hecho en sí de que haya posiciones diversas para decir, bueno, mira, algunos dicen esto, otros dicen aquello, esto es más cómodo, vamos a mantener el status quo y no vamos a hacer ningún tipo de esfuerzo en modificar eso, ¿no? Con lo cual también es muy importante ahí la propia labor de la sociedad civil de ir generando apoyos, digamos, para las nuevas formas de hacer las cosas y cambiando y eliminando, digamos, las malas prácticas. Sí, pues ya no tenemos más preguntas, así que no sé si quieres recalcar algo más o... No, sí que me ofrezco, quizá a través tuya, Carmen, a que si hay nosotros, como he comentado, tenemos un proyecto en este momento en marcha, financiado por Naciones Unidas, implementado entre la OIT y UNICEF. Contamos también con el apoyo de la Alianza Internacional de Discapacidad. Es un proyecto que diseñamos en el año 2018 y en aquel momento reconozco que cuando diseñamos no éramos conscientes de eso que acabo de comentar antes, ¿no? Y que alguna vez la Asociación de Colombia confirma que en este momento hay una ola de cambio de los sistemas de protección social enorme, ¿no? Con apoyo de la Unión Europea, la OIT, el Banco Mundial. Tenemos que hacer, y sobre todo vosotros que trabajáis a nivel nacional, hay que participar en esos procesos y estamos aquí para intentar, en la medida de lo posible, ayudaros en esos procesos, ¿no? Como decía antes, no es fácil influir, sobre todo cuando son procesos generales de protección social. Si es un tema de la pensión de discapacidad, sí, normalmente las OPD serán invitadas, pero también tenemos que influir en los sistemas generales de protección social y ahí a veces ahí normalmente es menos probable que seamos invitados a estar sentados alrededor de la mesa, con lo cual tenemos que casi meternos en esas fiestas aunque no nos inviten, pero también tenemos que meternos en las fiestas teniendo claro lo que vamos a plantear, ¿no? Y ahí, digamos, ofrezco en la medida posible con nuestros recursos limitados, pero con nuestra idea de que tenemos que hacer todo lo posible para influir en esos procesos, con lo cual cualquier tipo de apoyo que queráis tener, haremos todo lo posible para prestar ese apoyo. Carmen, por mi lado, todo el visto bueno a compartir, si no lo has hecho ya, el correo mío. Y como he dicho antes, yo no soy el gran experto en protección social, pero tenemos socios muy importantes en este proyecto y siempre haremos todo lo posible para poder responder a cualquier tipo de petición de asistencia técnica o de lo que fuera para intentar ayudaros a influir que esos procesos que se están dando en este momento tengan los mejores resultados posibles. Y ya por mi parte nada más, agradecer la atención, espero que haya sido de interés. Os agradezco las preguntas, creo que son preguntas muy relevantes y en principio por mi parte nada más, Carmen. Vale, muchas gracias, Estefan. Muchas gracias por acompañarnos hoy y muchas gracias también a todos los participantes por haber seguido esta sesión. Espero sinceramente que la formación les haya resultado de provecho, que hayan aprendido y que hayan resuelto algunas cuestiones sobre este tema tan importante. Igualmente, como sabéis, con esta sesión hemos terminado el ciclo formativo,
La próxima semana les enviaremos por correo electrónico todos los materiales relativos a esta sesión, junto con un cuestionario de evaluación. Ahí les dejaré también el contacto de Estefan para que puedan escribirle si tienen alguna pregunta, como ya nos ha comentado él. Y les recuerdo también que pueden acceder a todas las grabaciones, tanto a través de la web del proyecto como de nuestro canal de YouTube. Les dejaré los enlaces ahí en el cuadro de chat. Y bueno, también les animo a seguirnos en redes sociales para estar al tanto de todas las actividades que realizamos. Además, les anuncio que en los próximos días todas las grabaciones, subtítulos y materiales de aprendizaje de este ciclo formativo estarán disponibles en un espacio dedicado a este ciclo de formación en la página web de IDDC, que es el Consorcio Internacional de Discapacidad y Desarrollo. Voy a dejar también su dirección en el cuadro de chat. Y nada más, de nuevo muchas gracias a todos por seguirnos y esperamos que les haya interesado y hayan aprendido con todo este ciclo de webinars. Muchas gracias y hasta pronto.